la historia de cómo descubrí que mi esposa tenía una doble vida. Recuerdo con claridad el día en que la conocí, como si el tiempo se hubiera detenido solo para grabar cada instante en mi memoria. Era una tarde tibia de verano. El aire olía a café recién hecho y a libros viejos porque la casualidad nos cruzó en una librería de segunda mano. Ella hojeaba un ejemplar gastado de Rayuela, de Cortázar, con esa expresión de concentración que parecía aislarla del mundo. Yo fingí buscar un libro en el mismo estante, aunque en realidad no podía apartar la vista de sus manos, de la forma en que pasaba las páginas como si fueran secretos. No sé si fue valentía o simple impulso, pero le hablé. Algo torpe, lo admito. Ese libro tiene demasiados finales, ¿sabes? Dije con una sonrisa nerviosa. Ella levantó la vista, arqueó una ceja y soltó una risa ligera, de esas que desarman cualquier inseguridad. Fue el primer sonido que me ató a ella, respondió con ironía. ¿Y quién dice que uno solo es suficiente? Esa frase tan simple me pareció una declaración de vida. En aquel instante supe que estaba ante alguien diferente. Nuestros encuentros se volvieron frecuentes, primero en la misma librería, luego en cafés pequeños donde el murmullo de las tazas acompañaba nuestras charlas interminables. Descubrí que le gustaba escuchar música a medianoche, que adoraba las tormentas porque le daban paz y que siempre llevaba un cuaderno para anotar frases que se le ocurrían en los momentos menos esperados. Yo, que hasta entonces llevaba una vida monótona, encontré en ella un terremoto dulce. Con el tiempo, los días parecían más cortos porque todo giraba alrededor de esperar el próximo mensaje, la próxima salida, la próxima excusa para verla. Cuando decidimos vivir juntos, nada parecía imposible. La rutina compartida se sentía como un regalo. Despertar con su cabello desordenado sobre mi pecho, las risas en la cocina mientras intentábamos preparar desayunos que siempre terminaban mal, las caminatas nocturnas donde hablábamos de futuro, como si lo tuviéramos garantizado. Durante los primeros años, mi vida era un libro nuevo y ella era cada página. No había lugar para dudas, ni para sospechas, ni para sombras. Yo era un hombre convencido de haber encontrado a la persona correcta, y cada gesto suyo lo confirmaba. Por eso, quizá, nunca vi venir lo que estaba a punto de suceder. Dicen que ninguna tormenta empieza de golpe, que siempre hay una brisa extraña antes de la tempestad. Ahora lo entiendo. Los primeros años con ella fueron una ilusión perfecta. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar pequeños gestos, casi imperceptibles, que me dejaban una incomodidad leve, como una piedra diminuta dentro del zapato. Todo comenzó con sus ausencias. No eran largas ni constantes, pero sí misteriosas. Ella solía decir que salía a caminar sola para aclarar la mente, que necesitaba su espacio, y yo lo aceptaba sin preguntas porque creía firmemente en respetar su independencia. A veces regresaba con esa sonrisa fresca que me enamoraba, otras con un silencio extraño, como si guardara algo en lo profundo de su pecho. ¿Todo bien?, le preguntaba. Sí, claro. Solo necesitaba aire. Respondía sin mirarme a los ojos. La primera vez que sentí una punzada real de duda fue una noche de domingo. Habíamos planeado cenar juntos, pero a último minuto me dijo que estaba cansada, que prefería dormir temprano. Horas después, mientras yo intentaba conciliar el sueño, escuché el leve zumbido de su celular vibrando en la mesita. Ella lo tomó con rapidez, casi con miedo, y se giró dándome la espalda. No dijo nada. Fingí dormir. No era solo el teléfono. También notaba cómo, en reuniones con amigos, su mirada a veces se perdía. Sonreía, sí, pero era como si su mente viajara a otro lugar. Cuando la tomaba de la mano bajo la mesa, la sentía un poco tensa, como si hubiera olvidado por un instante que yo estaba ahí. A pesar de esas señales, yo me repetía que era paranoia mía, que el amor que teníamos era demasiado sólido para que algo lo resquebrajara. Quería creerlo, necesitaba creerlo. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, lancé la pregunta que me quemaba en la garganta. ¿Estás feliz conmigo? Ella se quedó en silencio unos segundos más de lo normal. Luego me miró, con Stone, esos ojos oscuros que parecían esconder universos, y sonrió. Claro que lo estoy, no digas tonterías. La respuesta me tranquilizó en ese momento, pero no borró la sensación de que algo invisible se interponía entre nosotros. Las grietas seguían siendo pequeñas, pero cada día se abrían un poco más. Yo no lo sabía entonces, pero estaba a punto de descubrir que el amor más intenso también puede convertirse en el disfraz más perfecto para una doble vida. Convivir con alguien significa conocer sus ritmos casi de memoria. El modo en que suspira cuando se sienta en el sofá, las canciones que tararea en la ducha, los silencios que anuncian un mal día en el trabajo. Por eso, cuando algo se rompe en esa coreografía cotidiana, uno lo nota enseguida. Empecé a notar que mi esposa llegaba más tarde de lo habitual, siempre con explicaciones vagas. La reunión se alargó. Me encontré con una amiga que no veía hace tiempo. Había mucho tráfico. Cada excusa era plausible, pero juntas empezaban a formar un patrón.
Una tarde, mientras doblaba la ropa en nuestra habitación, vi que había dejado su bolso sobre la cama. El celular sobresalía apenas por un costado, iluminándose con cada notificación. No era la primera vez que lo veía vibrar sin cesar, pero esa vez la tentación fue demasiado grande. No lo toqué, no lo abrí, pero la inquietud se me quedó clavada en el pecho. ¿Desde cuándo necesitaba luchar contra la idea de espiar a la mujer que amaba? Los fines de semana también empezaron a cambiar. Antes solíamos planearlos con entusiasmo. Desayunos largos, caminatas por el parque, alguna película hasta la madrugada. Ahora de pronto tenía compromisos imprevistos. Una prima que necesitaba ayuda, una amiga que pasaba por un mal momento. Yo quería creer en sus palabras, pero en más de una ocasión, cuando le ofrecí acompañarla, me respondió, con una negativa tajante: no, amor, es algo que debo hacer sola. Su tono era firme, pero sus ojos siempre parecían esconder un secreto. El punto de quiebre ocurrió una noche cualquiera. Me dijo que iba a dormir temprano, que estaba exhausta. Me despedí con un beso suave y me quedé leyendo en la sala. Minutos después escuché un crujido en el piso del pasillo. Apagué la lámpara y la vi salir sigilosamente, con el celular en la mano y una chaqueta ligera sobre los hombros. La puerta se cerró con la delicadeza de quien no quiere despertar a nadie. Me quedé paralizado. Una parte de mí quiso correr, tras ella, pedir explicaciones en el acto. Pero otra, más temerosa, prefirió esperar. Me quedé en el sofá, mirando la puerta cerrada, con el corazón latiendo como un tambor. Regresó casi 2 horas después. Fingí estar dormido. Sentí cómo se deslizaba en la cama con extremo cuidado, como si temiera despertarme. Esa noche no dormí. Descubrí que el silencio de la madrugada puede ser más ruidoso que cualquier grito. Las sombras se estaban adueñando de mi rutina, y con ellas, la certeza de que algo se nos escapaba de las manos. La duda puede ser un veneno lento, pero cuando finalmente se confirma, el golpe es tan fuerte que uno casi desea haber seguido en la ignorancia. Una tarde, regresé temprano del trabajo. Había terminado un proyecto antes de lo previsto y pensé que sería una buena sorpresa llegar a casa con flores y preparar la cena. Al abrir la puerta, encontré la sala vacía. Su bolso estaba sobre la mesa, sus llaves colgaban en 1900. El llavero no había salido. Me dirigí a la habitación y escuché su voz. Estaba al teléfono, hablando en un tono bajo, casi susurrante. Me detuve en seco, sin hacer ruido, y aguzé el oído. Sí, yo también te extraño, dijo, con una suavidad que me heló la sangre. Hubo un silencio breve. Luego añadió casi riendo: no, él no sospecha nada. Sentí un puñal en el pecho. Esa última frase me atravesó más que cualquier otra cosa. Me apoyé contra la pared para no perder el equilibrio. Mi mente gritaba que entrara, que la confrontara de inmediato. Pero mis pies no se movieron. Permanecí en la penumbra del pasillo, escuchando fragmentos de su voz, trozos de una intimidad que no me pertenecía. Pronto, dijo al final, con un tono que jamás le había escuchado usar conmigo. El silencio se adueñó de la habitación. Escuché el ruido del celular colocándose sobre la mesa de noche. Unos segundos después, ella abrió la puerta. Al verme allí, dio un respingo. «Amor», exclamó con una sonrisa nerviosa. «No sabía que ya estabas en casa». Yo la miré fijamente. Intenté sonreír, pero creo que lo que se dibujó en mi rostro fue más una mueca de dolor. «Acabo de llegar», respondí. Ella se acercó y me besó en la mejilla, como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no siguieran repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Él no sospecha nada. Esa noche cenamos juntos. Ella habló de trivialidades, de un nuevo proyecto en su trabajo, de un libro que quería comprar. Yo apenas pude tragar bocado. Observaba cada gesto suyo, cada risa, cada mirada, y todo me parecía un disfraz. Cuando se quedó dormida, yo seguí despierto, con los ojos clavados en el techo. En ese silencio nocturno entendí que mi vida ya no era la misma. Lo que había escuchado era demasiado claro para ignorarlo. Lo que no sabía aún era hasta dónde llegaba la mentira. La mente humana es cruel cuando se llena de sospechas. Lo que antes pasaba inadvertido ahora parecía un signo evidente, una pista oculta que gritaba ante mis ojos. Su perfume distinto alguna noche, el brillo exagerado en sus ojos después de una salida con amigas, los mensajes que contestaba a escondidas en el baño. Me juré a mí mismo que no sería uno de esos hombres que husmean los bolsillos de su pareja o revisan un celular. Siempre había despreciado la idea, pero el dolor tiene maneras de quebrar cualquier principio. La oportunidad se presentó sola. Una mañana, mientras ella se duchaba, su celular vibró sobre la mesa de noche. La pantalla se iluminó con un nombre que nunca había escuchado: Daniel. El corazón me dio un vuelco. La notificación mostraba apenas un fragmento.
noche fue increíble. Sentí un calor subir a mi rostro, una rabia que me dejó sin aire. Podía haber abierto el mensaje, podía haber cruzado la línea por completo, pero no lo hice. Guardé el nombre en mi memoria como si se tratara de una marca de fuego. Ese día en el trabajo apenas pude concentrarme. ¿Quién era Daniel? ¿Un compañero? ¿Un viejo amigo? ¿El dueño de la voz que la hacía reír en susurros cuando yo no estaba? Esa misma semana empecé a observarla de cerca. Me fijaba en la ropa que elegía para salir, más cuidada que de costumbre. En las veces que se maquillaba, aunque decía que solo iba a hacer un mandado rápido. Empecé incluso a memorizar los horarios en que salía y regresaba. Un viernes por la noche, me dijo que iría a visitar a una amiga enferma. Sonrió con ternura al darme el beso de despedida, pero yo ya no veía ternura, veía una mentira pulida. Esperé unos minutos y salí detrás de ella, con el corazón desbocado. La seguí a prudente distancia en mi coche, las luces de la ciudad temblando alrededor. La vi doblar hacia un barrio que no tenía nada que ver con su amiga. Estacionó frente a un edificio pequeño, miró hacia los lados y subió las escaleras con paso apresurado. No tuve el valor de seguirla hasta dentro. Me quedé en el auto, con las manos apretando el volante hasta dolerme. Pasó 1 hora, 2, 3. Cuando por fin regresó, llevaba en el rostro esa sonrisa que alguna vez había creído mía. Al llegar a casa, me abrazó como si nada. Yo fingí dormir para no mirarla a los ojos. Aquella noche, entendí que mi vida se había partido en dos. Una era la vida que ella me mostraba, la del amor, la complicidad y los proyectos compartidos. La otra era la sombra en la que habitaba un tal Daniel, con quien vivía momentos que yo ya no conocía. Mi esposa llevaba una doble vida y yo apenas había empezado a descifrarla. No hay preparación suficiente para el momento en que decides enfrentar la verdad. Pasé noches enteras imaginando cómo sería. Tal vez un grito, tal vez lágrimas, quizá un silencio insoportable, pero ninguna fantasía se acercó a lo que ocurrió en realidad. Era un martes cualquiera. Yo ya no podía soportar más. Guardaba demasiadas imágenes en la cabeza. El nombre de aquel hombre, la escena del edificio, la sonrisa culpable al volver. Esa mañana me miré al espejo y apenas reconocí al hombre frente a mí. Tenía ojeras profundas, la mirada apagada y un nudo constante en la garganta. Cuando ella volvió del trabajo, decidí no esperar más. Estaba en la cocina, colocando sus cosas sobre la mesa, cuando le solté las palabras de golpe. ¿Quién es Daniel? Se congeló. Sus manos temblaron apenas, pero lo suficiente para que yo lo notara. Me miró, intentando componer una sonrisa. ¿De qué hablas?, respondió con un tono nervioso. No mientas, vi los mensajes, sé que lo ves, dije con voz quebrada, pero firme. Su rostro palideció. Guardó silencio durante largos segundos, que a mí me parecieron horas. Finalmente, se dejó caer, en una silla. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor, ahora parecían derrotados. No quería que te enteraras así, susurró. Cada palabra fue un latigazo. El aire en mis pulmones se volvió denso. Entonces es cierto, murmuré. ¿Todo este tiempo me has mentido? Ella bajó la mirada. No hubo excusas elaboradas, no hubo intentos desesperados de negarlo, solo un silencio cargado de confesión. Fue un error, al principio, dijo al fin con lágrimas contenidas. Luego se volvió algo que no supe detener. Me levanté de la silla de golpe. Caminar por la cocina se me hizo insoportable, como si el suelo se deshiciera bajo mis pies. La rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. ¿Y yo?, grité. ¿Yo qué era? ¿Tu vida oficial mientras vivías otra a escondidas? Ella se levantó también, intentando acercarse. No quise hacerte daño. La aparté con la mirada más fría que pude. Lo hiciste desde el momento en que comenzaste a vivir esa mentira. El silencio se apoderó de la casa. Sentí que hasta las paredes escuchaban nuestra tragedia. Ella rompió a llorar, pero sus lágrimas no fueron bálsamo para mí, sino la confirmación de que nada volvería a ser igual. Ese día entendí que el amor puede morir sin avisar, y que a veces el mayor enemigo no es el engaño en sí, sino la traición a la confianza que lo sostenía todo. Después de aquel choque en la cocina, el silencio se convirtió en un enemigo insoportable. Ella lloraba, intentaba tocarme, pero yo ya no podía soportar su cercanía. Todo lo que antes había sido ternura ahora se sentía como una daga clavada en la piel. Por favor, escúchame, me rogó con la voz rota. No quiero perderte. La miré fijamente con el corazón desgarrado. Ya me perdiste. Mi voz sonó más fría de lo que esperaba, como si no proviniera de mí. Ella dio un paso hacia mí, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Podemos arreglarlo, te lo juro. Voy a dejarlo, voy a cortar con él. Fue un error que me persigue cada día. Negué con la cabeza, sintiendo la rabia hervir en mis venas. ¿Un error? Meses de mentiras, de salidas ocultas, de mensajes. No fue un error. Fue una elección. Una elección que tomaste una y otra vez.
Se desplomó en el suelo, sollozando como si las paredes pudieran escuchar su confesión. Yo, en cambio, sentí un vacío insoportable en el pecho. Me di cuenta de que ya no quedaba nada a qué aferrarme. Sin decir más, fui a nuestra habitación. Tomé una maleta y empecé a meter ropa a toda prisa. Cada camisa, cada pantalón, cada prenda que guardaba era una herida abierta, un recuerdo manchado. Ella apareció en la puerta, con los ojos hinchados, implorando. «No te vayas, por favor, no puedo quedarme aquí», dije sin mirarla a los ojos. «Esta casa ya no es mi hogar». Cerré la maleta, sentí que pesaba toneladas. Pasé junto a ella sin detenerme. El pasillo parecía interminable, como si cada paso me alejara no solo de ella, sino del hombre que alguna vez fui. Al abrir la puerta, escuché su voz quebrarse detrás de mí. «Te amo». Por un instante, mi corazón quiso voltearse, abrazarla, perdonarla, pero mi razón se aferró al dolor que me había salvado de la mentira. «Ojalá me hubieras amado de verdad cuando aún importaba», respondí, y crucé la puerta. El sonido seco al cerrarse fue el eco de mi vida anterior. Afuera, la noche me recibió con un frío brutal, pero también con una certeza. La historia que había construido con ella había terminado. No sabía hacia dónde iba, ni cómo reconstruirme. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no lo creo. El tiempo no cura. Simplemente enseña a vivir con las cicatrices. Han pasado 3 años desde aquella noche en que cerré la puerta de mi casa y dejé atrás a la mujer que juraba amarme. Al principio fue como caminar por un desierto. Días interminables, noches sin sueño, el recuerdo de su voz colándose en cada rincón de mi memoria. Me costó entender quién era yo sin ella, porque durante 200 años mi vida había girado en torno a nosotros. Pero poco a poco aprendí. Me mudé a otra ciudad, cambié de trabajo, busqué empezar de cero. El dolor no desapareció, pero se transformó en algo distinto, una fuerza silenciosa que me obligó a crecer. Con el tiempo descubrí que la soledad no siempre es enemiga. Empecé a disfrutar de mi propia compañía, de esos silencios que antes me parecían insoportables. Encontré nuevos amigos, retomé pasiones que había olvidado. La lectura, la fotografía, incluso el simple hábito de caminar sin rumbo al atardecer. Sobre ella, supe por conocidos que siguió viéndose con aquel hombre durante un tiempo, pero que tampoco funcionó. Me dijeron que ahora vive sola, que parece apagada, como si también hubiese pagado el precio de sus decisiones. No guardo rencor. Lo que ocurrió entre nosotros ya no me define, aunque las huellas permanezcan. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que aquella traición fue el fin de una vida, pero también el comienzo de otra. Perdí a la mujer que amaba, sí, pero me encontré a mí mismo en el proceso. He aprendido que el amor verdadero no se basa solo en la pasión, sino en la honestidad y la lealtad. Y aunque no sé si volveré a entregarme de esa manera, sé con certeza que nunca aceptaré menos de lo que merezco. El pasado aún duele, pero ya no me esclaviza. Soy libre, aunque esa libertad haya nacido del dolor más profundo.